sintetizador Moog, que sintetizador es el nombre genérico y Moog es la marca, unos mezcladores, una máquina de ritmo, un magnetofón programado y un piano eléctrico. Bueno, ya lo han oído ustedes, sintetizador, memoria digital, qué sé yo las cosas. Yo, en principio, no sé qué pensaría Vivaldi de todo esto, vamos a esperar para oírlo, ¿no? Para todos ustedes, La Primavera de Vivaldi en la versión de Teddy Bautista y Los Canarios. Acabamos de ver cómo en 1973 Teddy Bautista presentaba con Los Canarios Ciclos, lo que ahora es un disco clave del rock sinfónico. Hoy regresa con nuevo álbum, Ciclos 5.0, continuando con ese viaje que empezó 50 años atrás. Bienvenido, Teddy. Estaba sonriente, Tania, viendo esas imágenes ahí con Sacristán, ni nada, ni más ni menos, ¿no? Es un trip nostálgico, completamente al pasado. ¿Pero te gustan estos trips o no te gustan? Depende del día. Hoy me gusta. Hoy te gusta. Sí. Bueno, mejor. Ha pasado mucho tiempo, decíamos, más de 50 años. Sí. ¿Qué querías explorar o buscar con este Ciclos 5.0? Pues, en primer lugar, quería hacer un homenaje al género femenino, por decirlo de una forma simplista. Claro, claro. El siglo XXI yo creo que va a ser el primer siglo en donde se produce la igualdad entre todos los géneros, pero además una igualdad sin filtros, ¿no? Y con esta música lo que he querido es identificar una metáfora que hay entre Oriente y Occidente, ¿no? En Oriente se organiza una liga de mujeres extraordinarias que deciden viajar por toda Asia, Eurasia, Europa, hasta Venecia, porque en la corte del Gran Khan habían escuchado los relatos de Marco Polo. Y Marco Polo cantaba las maravillas de las ciudades invisibles, que Italo Calvino después noveló. Y a mí me pareció que traer Oriente a Occidente es también una asignatura pendiente. Conocemos muy poco del otro lado del mundo. O sea, es un disco que más allá de la parte musical es evidente que está muy pensado a nivel conceptual, como sueles hacer, ¿no? Sí. Más que pensado, está experimentado, porque... Que es la palabra clave de tu trabajo, ¿no? Sí. Experimentación. Estuve en Shanghái y allí conocí al director del conservatorio, que es una estructura gigantesca, como todo en ese país, ¿no? Pero me regaló bueno, es que el director era un fan del primer Ciclos. Bueno, es que triunfó en todo el mundo, ya lo comentaremos sí, esto. En Corea, Japón. Sí, sí, sí. Y entonces yo le firmé, le dediqué el disco que él tenía allí, el vinilo, y me regaló una caja con todas las muestras de los instrumentos de lo que es la orilla pacífico de Asia, ¿no? Le llaman el Pacific Rim. Y hay 300 y pico instrumentos ahí. Wow. Y yo, cuando volví a España, estuve escuchándolos, me parecieron tan inspiradores, tan orgánicos, por supuesto étnicos, que entonces estuve trabajando con esas muestras durante casi un año, hasta que conseguí articular, para poder tocar desde los teclados, todos esos sonidos de instrumentos que en muchos casos ni siquiera tienen una afinación convencional. Claro, como decía Teddy, Ciclos 5.0 es un viaje por Oriente y Occidente en el que hay sonidos de todo el mundo y es un viaje que suena así. Teddy, has utilizado sonidos que guardabas en un disco duro varios, más de 20 terabytes. Sí. ¿Cómo lo encontraste todos estos sonidos y cuántos tenías individualmente hablando? Porque debe ser imposible de clasificar esto. A estas alturas ya son 40 terabytes. 40 terabytes, vaya, desde que me imprimí el guión. No. Es cierto que cuando empecé eran proyecto, 20 ¿no? terabytes, porque era la librería que traje de Shanghái. Pero después he estado investigando muchísimo en toda la ribera mediterránea y he rescatado muchísimos que habían. Pero sobre todo lo más importante es que los sonidos estos te ayuden a hacerte tu propia película, ¿no?
que cada uno de estos sonidos te dé una pista de por dónde transcurre la historia o una pista de lo que viene después de lo que oyes, ¿no? No, es un trabajo además muy virtuoso el encontrar todos los sonidos. Y es que Ciclos fue una deconstrucción de las 4 estaciones de Vivaldi que ha pasado a la historia por el impacto que tuvo dentro y fuera de España. Lo contaba así el añorado Carlos Tena en un programa de la época. La prensa especializada del país musical lo ha dicho y lo ha notificado. La mundialmente conocida Robert Stigwood Organization acaba de adquirir los derechos de Ciclos, la reciente obra de Teddy Bautista y Canarios, para su edición en todos los países de habla inglesa. Esto es la primera vez que ocurre íntegramente con una obra realizada en España. La primera obra española que se editaba en todos los países de habla inglesa, algo inédito hasta entonces. ¿Por qué crees que llamó tanto la atención Ciclos? Pues yo esa pregunta me la hago algunas Todavía, veces. ¿no? Pero tal vez la pista consiste en que Antonio Vivaldi era un músico excepcional por muchos motivos, también por su vida personal, que era muy complicada, ¿no? Pero en las 4 estaciones de Vivaldi, él es el que crea lo que podemos llamar un estilo del concierto grosso, que es lo que se llama la música programática. Es decir, en el manuscrito de Antonio Vivaldi, él va intercalando en los pentagramas qué quiere significar él con esos sonidos. Que eso no se Los hacer, truenos en una tormenta, el ruido de la lluvia al caer, los pájaros en la primavera. Y a mí me pareció que aquello era digno de mirarse o mirarlo desde 300 años más tarde, ¿no? Claro. Y fue al principio una experiencia muy compleja, muy complicada. Ya me dirás. Tuve que traer músicos de fuera y al final salió mucho mejor de lo que esperábamos. Y a nivel conceptual también era muy avanzado a su tiempo. También. Y así lo contabas hace 50 años. Lo que nosotros hemos intentado es crear una historia, un cuento de hadas, una ficción en la que le damos un carácter particularmente dramático, porque creo realmente que vivimos en una época trágica, no kafkiana, pero sí trágica en el sentido de que el ser humano está provocando una serie de desequilibrios ecológicos y esto puede producir, y de hecho ya hay llamadas de alarma bastante interesantes, puede producir rotura del equilibrio ecológico y por consecuencia una autodestrucción. Teddy, en 1975 hablabas del cambio climático. No sé si la gente te comprendía o te miraba como si estuvieras loco entonces. No, porque ahora es una cosa que hablamos mucho, pero entonces sí, pero, no se comentaba. Tania, yo creo que la conciencia siempre ha estado ahí. Ya. Lo que pasa es que obviamente tenemos datos científicos que convierten lo que era una hipótesis en una tesis. O sea, el mundo a este ritmo se acaba. Pero yo ahí también hablaba, o sea, en ese momento España era una dictadura. O sea, teníamos un dictador al frente del país. Y por eso yo llamo a momentos dramáticos y la música en ese momento tenía que ser algo así como una vía de escape, ¿no? Un camino sugerido para recobrar la libertad. Teddy, estamos hablando de Ciclos, pero no podemos pasar por alto que Los Canarios fue un grupo enorme, muy importante. En esta casa hay un archivo llenísimo de vídeos vuestros. ¿Cómo era Teddy Bautista en concierto? En concierto era, pues eso, con mucho pelo que ahora no tengo. Ya, pero el pelo no tocaba, ¿no? ¿Qué más había aparte de la melena? Yo creo que todavía ahí estaba el espíritu del rockero latente. ¿Ya no está? Ahora mismo soy un octogenario que alimenta las neuronas para que no se desactiven. Y bien alimentadas que están. Eso espero. Hombre, por supuesto, mira el disco que has hecho. Además, después te dejaste un poco de lado lo que es la música como intérprete para centrarte en la producción. ¿Sí? De bandas como Leño, Nacha, Pope, de Aute, ni más ni menos. Y hay temas, como por ejemplo Chica de ayer, que siguen funcionando a día de hoy, que siguen emocionando. Sí, ¿Cuál sí. es el truco, Teddy?
Pues, para hacer esto atemporal y eterno? Casi todas las producciones que yo hice, que van desde Miguel Ríos a Ana Belén y en medio todos los grupos, Cucharada, Topo, Leño, Coz. El único truco es que yo, en un momento determinado de mi carrera, me hice un sabático tecnológico, por decirlo así. Vale. Me dieron una beca, estuve en la Universidad de Columbia. ¿En Estados Unidos? Pero bueno, o sea, lo importante es que yo estuve experimentando allí una serie de fronteras que no se habían todavía alcanzado, y cuando volví a España estaba obsesionado por dónde encajar esa nueva narrativa sónica, ¿no? Claro. Y ahí tuve un conflicto porque yo estaba haciendo soul y rhythm and blues y rock, y poco a poco fui tímidamente primero, con mucho respeto, metiendo estos apuntes de una música que después sería muy habitual, ¿no? Y hoy en día ya incluso me parecen superados, ¿no? Claro, claro. O sea, en el disco nuevo justamente he cambiado todo el proceso de reconstrucción de los armónicos para crear ese mundo. La idea mía, Tania, es que cada escucha te depare una sorpresa. Pues así será, y espero que dentro de 50 años se hable de este Ciclos 5.0 y se analice, que seguro que lo hace. Un placer, Teddy Muchas Bautista. gracias. No sé si estás tramando ya algún proyecto más, como eres una mente inquieta. Sí, estoy en un proyecto que se llama Impresionismo. Wow, musical, ¿eh? Musical, claro. No, digo, musical. igual ahora le he dado por la pintura. Sí. No sé si lo podré terminar. Yo siempre pienso que para hacer las cosas que quiero necesito 2 vidas. Ya. Pero no Bueno, seguro que sí que lo terminas, si vienes y nos lo cuentas. en esta vida. En esta, hombre, si no, si yo también tengo que estar, si no. Tú sí, porque eres muy joven, pero yo ya tengo ya. Muchas gracias por acompañarnos, Teddy. A ti, Tania, gracias.